Me dice, Pablo, que me deja el curro, me pilla los billetes a Australia y te espero. Y yo, cabrón, yo acabo de llegar a Madrid, siempre dices, quieres hacerlo, quieres dejártelo, no lo dejas, y tú la suerte que me lo puso, vamos, en bandeja. ¿Te vienes o no te vienes? En aquel entonces dije, vamos a montar el pádel Australia. Fuimos ahí, entonces dije, bueno, pues ahora vamos a emprender. Pero claro, era 24/7, o sea, nosotros entre semana intentábamos sacar lo que fuera y el fin de semana trabajábamos, pues, camareros de lo que fuera para pagarnos los bills. Vas a Australia, eres un inmigrante y empiezas de cero. Y llegamos a ser 200 empleados en 15 países, estábamos facturando casi 20 millones de euros. Gracias a todos los que nos veis en este canal. Este vídeo está patrocinado por Aquisgrán, que ofrece préstamos para pymes complementando la financiación bancaria, con un tipo fijo muy competitivo, hasta 10 años de plazo, sin contrapartidas y sin cambiar de banco. Aquisgrán ha ayudado a más de 3.000 pymes, con el respaldo de las SGR, el ICO y el Fondo Europeo de Inversiones. Más información en www.aquisgrán.es. Muchísimas gracias por venirte al evento de Primeros. A vosotros por invitarme. Gusto tenerte aquí. ¿Te parece si nos cuentas un poquillo tu etapa previa al emprendimiento? Bueno, te cuento un poco resumen de mi vida así rápida. Yo siempre digo short story long, ¿no? O sea, empezamos queriendo ser cortas y me alargo mucho, me dices, pero vamos. Yo nací en Valencia, soy el cuarto de 5 hermanos y como tal siempre defino que claro, mis padres ya no me han hecho caso, ¿no? Era haz lo que quieras. Y esto yo creo que ha definido mucho el por qué acabo emprendiendo, porque nadie me ha dicho lo que tenía que hacer, ¿no? Tenía muchos amigos que sus padres siempre les decían, no, estudia medicina, estudia no sé cuál, o sea, te marcaban un poco lo que tenías que hacer y mis padres yo creo que sacaban las energías de lo que hace mi hermana, efectivamente es médico, mi hermano ingeniero, pero bueno, a mí ya me toca hacer. Bueno, entonces nada, pues estudié en Valencia, hice la carrera en Valencia, yo soy ingeniero de caminos, porque se me daban bien las notas, yo creo que al final de mis padres me decían poco porque como se me daban bien las notas, bueno, un problema menos y entonces pues iba haciendo mi marcha. Pero durante la carrera, en tercero me di cuenta que no me gustaba nada. Esto era solo chapar, matemáticas, problemas irresolubles, para que no apruebe nadie. Pero bueno, te das cuenta en tercero y dices, pues ya que estoy, pues acabo la carrera. Pero sí que es verdad que durante la carrera aproveché para irme 2 años fuera, ¿no? Un año pues aproveché irme de Erasmus, otro aproveché irme de promo. O sea, siempre he tenido esa inquietud como de salir de casa, ¿no? ¿Dónde estuviste? Estuve en Italia 1 año y el otro año estuve en Australia, que ahí fue donde empezó el germen de por qué Australia, ¿no? Yo los 2 proyectos empresariales que he empezado, los he empezado en Australia y tengo doble nacionalidad australiana, o sea, estoy yendo al final, ¿vale? Sigo contando. Entonces, cuando estuve en Australia de intercambio, para acabar la carrera, me encantó el país, vamos, me estaban ofreciendo hacer unas prácticas sin haber acabado el proyecto final de carrera, me pagaban más de lo que me pagarían aquí en un full-time job, aquí part-time de prácticas. Digo, pero aquí hay algo que no funciona, me voy a quedar aquí como pueda. Pero claro, tenía que acabar la carrera, entonces me volví a España, terminé el proyecto final de carrera y no me pude ir directamente, pero bueno, estuve trabajando 2 o 3 años y claro, también cuando yo terminé la carrera digo, ¿qué trabajo? O sea, en la ingeniería te enseñan mucho de números y todo, pero del mundo laboral, por lo menos en las ingenierías o en la UPV en Valencia, poco, sí que es verdad que las ESADES o las Business School te orientan más hacia el mundo laboral, pero las ingenierías poco. Y entonces yo pues digo, ¿qué hago? Pues consultoría, pues un poco una salida que natural, era el peor consultor que había, o sea, me gustaba poco no, nada, se me daba muy mal. Pero bueno, así duré 2 años, estuve trabajando en consultoría 2 años en Madrid. Y mucho tema ligado a construcción, operaciones. Transportes, pero vamos, que luego te acabas metiendo en cualquier proyecto de estrategia, lo que sea. Sí. Al final vendes humo completamente. Perdón a los consultores, nada en contra de ellos. Pero bueno, a mí no se me daba bien. Y tuve la suerte que empecé mi primer proyecto, el anterior proyecto que empecé, que es un amigo mío de toda la vida, desde los 3 años, de hecho es el padrino de mis hijas y siempre habíamos estado durante la carrera diciendo, va, pues hacemos el fin de semana quedábamos, intentábamos hacer algo de un business plan, no sé cuántos, pero claro, eso después de haber trabajado 50, 60 horas a la semana y después el fin de semana te queda poca energía, ¿no? Y entonces una de estas, me acuerdo, me llamó en septiembre del 2012, me dice, Pablo, que me deja el curro, me pilla los billetes a Australia y te espero. Y yo, cabrón, yo acabo de llegar a Madrid, estaba en aquel entonces con mi novia, que ahora es mi mujer, claro, ¿cómo gestiono yo lo de irme ahora? Y ¿Tú llevabas ya un año y pico en consultoría? 2 años en consultoría, pero bueno, fue como ese push de decir, siempre dices, quieres hacerlo, quieres dejártelo, no lo dejas, y tú la suerte que me lo puso, vamos, en bandeja. ¿Te vienes o no te vienes?
¿Te lo dijo con idea ya, con uno de los...? Nosotros siempre habíamos, como habíamos hecho mucho business plan, en aquel entonces que dije, vamos a montar el Padel Australia, pero era un poco una idea para poder justificar a tus padres que te ibas a Australia dejándote el curro a hacer algo. Porque también, aunque no te digan nada, algo tienes que justificarles, ¿no? Y entonces fue más la excusa de, venga, voy a hacer algo. Entonces teníamos ese business plan de pádel, pero vamos, tal cual llegamos a Australia, bueno, conseguí convencer a mi mujer de que vea, voy, prueba a ver qué tal, y si funciona pues te vienes, y si no, pues luego ya vemos lo que hacemos, ¿no? Os vais a montar un proyecto de pádel en Australia. Sí, esto era la idea inicial. Esto fue el 2012. Dios, eso no lo he visto en tu... El pádel en todas partes del mundo, pero en aquel entonces íbamos, yo creo que 12, 13 años por delante. Nos hubiéramos quedado atascados ahí. De hecho, había algún club y no terminaba de despegar. Pero entonces nada, fuimos ahí, entonces dije, bueno, pues ahora vamos a emprender. Y claro, ¿qué haces? Pues cada semana nos sentábamos e intentábamos sacar algún proyecto adelante. Y cualquier proyecto adelante era... Entre semana intentábamos sacar lo que fuera y el fin de semana trabajábamos pues, de camareros de lo que fuera para pagarnos los bills, que es lo bueno que tiene Australia, que sí que cobras mucho de cualquier tipo de trabajito, pero claro, era 24/7. O sea, nosotros los viernes, lejos de ser el mejor día, que era cuando estabas en consultoría, pasaba a ser el peor, te tocaba hacer trabajos de batalla para pagarte los bills. Y además esto, claro, con 27 años ya, que no es que te hubieras sido con 20 años, o sea... Entonces fue un shock muy, muy heavy, pero también te forma, te baja mucho a tierra y dice, oye, tío, es que no somos nada. O sea, entonces sacas muchos valores de estos de que todo euro vale, de que el esfuerzo, o sea, te toca, vas a Australia, eres un inmigrante y empiezas de cero. Y lo valoras mucho, ¿no? Pero entonces, bueno, estuvimos probando varios proyectos hasta que dimos con mi anterior proyecto, que es una empresa GrowPro, que se dedicaba a llevar gente al extranjero, ¿no? A ver cómo es eso, busca españoles para ir afuera. Empezamos con españoles yendo a Australia, claro, nos pilló, piensa que era 2012-2013, plena crisis, claro, la gente de mi generación, encontrar curro ahí era difícil, entonces la gente decía, oye, pues ya terminó, pues por lo menos voy a Australia a aprender inglés o a trabajar y me intento buscar algo mejor allí, ¿no? Entonces nosotros aprovechamos un poco esa ola y les facilitamos la llegada, el visado, ayudarles a encontrar trabajito, lo que fuera, alojamiento, y luego ya, pues, a que conocieran a gente, ¿no? Un poco la comunidad allí en destino. Les captabas todavía en España, ¿no? Antes de que saliera. Inicialmente captábamos en España y luego ya pues acabó siendo una empresa que captábamos mucho, siempre mercado hispanohablante, ¿no? Nuestro principal mercado era Latinoamérica. ¿Y eso cómo crece? Porque eso crece... Nosotros crecimos mucho, yo estuve liderando la empresa hasta el 2021, que fue cuando me salí, estuve 8 años, ¿no? Como CEO de la empresa, y llegamos a ser, cuando yo me fui éramos 200 empleados en 15 países y siempre además autofinanciada, ¿no? ¿No levantasteis capital nunca? No, esa fue totalmente... Yo no sabía lo que era levantar capital en el 2012, o sea, íbamos a hacer un negocio que hiciera dinero, una pyme, ¿no? De toda la vida. Bueno, la llevasteis prácticamente a esta gran empresa. Y la llevamos, bueno, al final, yo cuando me fui estábamos facturando casi 20 millones de euros y era una empresa que íbamos bastante, apostábamos mucho por crecimiento y íbamos bastante alocados, la verdad, no te voy a engañar, pero bueno, era una empresa que iba creciendo sosteniblemente. ¿Es fácil montar empresas allí en Australia? El setup es muy fácil, o sea, no tienes ni que ser autónomo ni nada, o sea, tú simplemente pagas lo haces online, o con algún abogado de estos. Me acuerdo, nosotros cuando llegamos ahí también no teníamos ni recursos ni nada, entonces, pero hablando con algunos, un tax agent de estos les caímos en gracia y dijo, oye, no te preocupes, los 2.000 euros que cuesta, o 1.000 euros que costaba, 1.000 dólares que costaba, yo te los pongo cuando factures y ya me los devuelves, o sea, era, pues eso, bastante sencillo fue montarla. Llevar una empresa de cero a 200 personas en 8 años es una auténtica barbaridad. Sí, no, fue una experiencia increíble. Salió justo, o sea, era una ola del mercado y os subisteis y os llevó a... Sí, pillamos una ola buena y la subimos a ejecutar bastante bien. Y una de las cosas que más valoro y que ahora al montar mi segundo proyecto, ProHero, más me ha ayudado es el montar ese equipo directivo que de verdad te pudiera ayudar a salir un poco del barro todo el día, ¿no? Entonces, claro, yo en GrowPro los primeros 5 años, yo me despertaba y la primera aplicación que miraba era la cuenta bancaria, a ver si quedaba dinero para seguir en marcha y a ver los pagos que tenía que hacer hoy. O sea, 5 años, claro, vas con obsesión de la caja, de todo, que es bueno tener esa obsesión. Yo creo que al final, uno de los grandes problemas que tienen muchas, igual no pymes, pero sí muchas startups son que se creen que el dinero lo regalan, ¿no? Y no, efectivamente todo euro vale y hay que medirlo mucho, ¿no?
Entonces, claro, pero a los 5 años ya pues empezamos a tener un layer un poco más de equipo directivo y me permitió salir un poco del día a día o sea, ya dejé de hacer pagos, ¿no? Por así decirlo, pero me costó. ¿El 0 a 200 fue lineal o estuvisteis los primeros 4 años siendo hasta 25 y de repente...? No, fue bastante lineal. Nosotros fuimos creciendo a un ritmo casi del 100% durante los primeros 4 o 5 años. Sí. ¿Y siempre reinvirtiendo todo lo que ganabas? Sí. Bueno, miento. Nosotros hicimos una cosa buena, que luego también, mirando en perspectiva, me pareció una buena decisión. Y nosotros cuando llegaba al final de año decíamos, Goico, hemos ganado esto, mitad para ti, mitad para mí. Y creo que eso fue un aprendizaje porque muchas empresas al final lo que acaba pasando es que lo reinviertes todo, pero dejas todos los huevos en la misma cesta. Y las empresas, hoy estás aquí, mañana estás ahí abajo. Y depende no solo de ti, sino de tantos factores externos. Entonces, para nosotros, yo creo que lo mejor que hicimos fue los 3 primeros años, que además sí que fuera que los 3 primeros años no éramos tanta gente en la empresa y ganamos pasta, nos fue bastante bien. Y ese dinero a mí me sirvió para, pues a la que tuvimos algo, pues yo hice mis primeros pinitos de inversor en real estate, que fueron los gérmenes de luego PropHero. ¿En Australia? Empecé en Australia, pero luego yo también compraba desde Australia en España. Qué bueno. Sí. Bueno, entonces 4 años estás allí, o sea, 8 años. 8 años estuve 8 años llevando GrowPro y entonces cuando nació mi primer hijo, nació allí, en Australia, claro, padres primerizos, un hijo con cólicos, estuvo 5 meses sin dormir, claro, fue otra vez. Yo me acuerdo de esa vez, el 2017, me acuerdo de sentarme con mi socio, bueno, ahora no es socio, pero bueno, mi ex socio, y decirle, oiga, tío, yo me dejo esto, tío, no puedo más. Y dije, siéntate aquí, que tú no te vas a ningún lado, que esto estamos aquí los dos. Pero tuve un momento de decir, no puedo más, claro, 5 meses sin dormir, con el estrés de la empresa, creciendo ahí a lo loco. Entonces, cuando nos venía ya la segunda hija, dijo, vamos a volver a tenerlo a España y lo tenemos y luego ya nos volvemos, ¿no? Además podíamos trabajar en remoto y teníamos bastante equipo también aquí en España. Y entonces el 2019 volvimos con la idea de quedarnos ya en España, de hecho. Pero luego, ¿qué pasa? Que saltó el COVID. Entonces con el COVID, todos encerrados aquí en el 2020 y en Australia abiertos. Y dije, oye, tengo la suerte de poder irme, que soy ciudadano, me vuelvo para allá. Aparte, mi mujer estaba con la baja de maternidad sin incorporarse al mundo laboral, porque claro, el COVID estaba todo un poco así. Y dije, bueno, allí estás de baja, pues te reincorporas a tu trabajo allí y ya está, ¿no? Y entonces fue un poco de volver a apaciguar las aguas, ¿no? Con la idea de volvernos en 3 o 4 meses. Pero claro, esos 3 o 4 meses acabaron siendo 8 o 10 mesecillos y claro, yo estaba llevando la empresa allá a distancia con la mayor parte del equipo directivo aquí y era inviable, ¿no? Y además también a distancia, con mi socio Goico, como todas las relaciones, yo creo que la distancia pues, nos acabó rompiendo, nos acabó separando. Y en la forma de ver las cosas, en la forma de alinearnos. En ese momento, ¿qué aspiraciones teníais? ¿Seguir creciendo? Pues sí, estábamos contentos, era una empresa que nos encantaba. Bueno, de hecho, cuando yo me salí, la empresa siguió creciendo. La llevó a facturar 40 millones. O sea... ¿Y siempre enfocados en el apoyo a la persona que va a otro país? Sí. Mucho foco en eso y no os expandisteis en productos, sino más en... Bueno, sí, al final intentas ser el one-stop shop, ¿no? No les haces solo el visado, sino el visado, el seguro médico, el alojamiento, entonces intentas pillar un poco toda la parte del pastel. Y entonces yo cuando me salí, pues porque nos separamos un poco de la forma de ver las cosas, de liderar la empresa y no tenía sentido que fuera yo, siguiera siendo yo el CEO a distancia si no iba a volver a España, ¿no? Pues, oye, pues me salí y dije, wow, en abril 2021 dijo, había 6 meses, un año sabático, que no he parado desde que, o sea, yo me casé, a los 3 días estaba en Australia, ni luna de miel ni nada, o sea, fue todo como hijos, 4 hijos tengo, no he pillado ni un solo día que no es que esté orgulloso de ello, pero es que el business sigue, no me costaba de poder parar, ¿no? ¿Cómo fue esa separación de tu socio? ¿Puedes compartir? Claro, fue una separación aparte estando a distancia, ¿no? Entonces, pues no fue en plan de darnos un abrazo y separarnos, ¿no? O sea, hubo un poco de tensión y tal, y sí que es verdad que estábamos a distancia y dije, oye, cuando vuelva, pues ya hablamos, tío. Y entonces sí que es verdad que estuvimos unos meses sin hablar, que yo creo que nos vino bien a los dos. Pero nada, cuando volví a España nos dimos un abrazo y seguimos hablando como si nos hubiéramos visto el día anterior. ¿Te quedaste con las acciones? Me quedé con las acciones, sí. ¿Saliste de tu puesto? ¿Goico, tus socios? Yo me salí del puesto, me salí del consejo y Goico siguió. ¿Él se quedó como director general? Sí. ¿Eres co-CEOs? No, yo era el CEO. ¿El CEO? Sí. Y él se quedó de CEO. O sea, hubo una transición entre medio, pero sí. Me decías
que desde entonces creció un poco más, pero luego... Claro, eso estuvo hasta, pues lo llegaron a llevar a casi 40 millones de facturación, o sea, creciendo mucho, pero creciendo sin control. Porque durante el COVID sí que entró capital, porque el COVID le afectó mucho a la empresa, y entró capital, y yo creo que uno de los grandes aprendizajes es hacer caso al inversor, ¿no? Al final, al inversor que te dice, crece, 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 pero no, es que lo que cuenta es crecer sosteniblemente. Y bueno, pues cosas que pasan, pues al final... ahora ha empezado un concurso ahora hace nada y le ha ido mal. ¿Concurso de acreedores? Sí. ¿Tú seguías teniendo...? Sí, mis acciones pasaron a valer cero, tío. Más se perdió en Cuba. Eso duele. Sí. Bueno. Ya, es la vida, ¿no? Entonces, sales de... Claro, yo salgo entonces en aquel entonces de GrowPro diciendo, voy a pillarme un poco de tiempo sabático y a descansar un poco. Y ese poco, en 2 meses... tenía como 3 proyectos abiertos ya empezando con 3 socios distintos que mi mujer me dijo, ay, vale, tío, parece que estés ligando con 3 personas a la vez, céntrate, ¿no? Y efectivamente pues acabé centrándome y... ¿Cuáles eran los proyectos? Así por ¿La temática era similar o no tenía nada que ver? Pues uno tenía que ver con tema de student accommodation, claro, yo venía todo el tema de estudiantes, pues tenía sentido. Otro tenía que ver con más property development y el otro era Prop Hero, o sea que sí. ¿Cómo decidiste? ¿Cuál fue? Pues me gustaba más la visión, la ambición y la combinación con mi socio, a pesar de que cuando... mi socio se llama Michael, él es francés, Michael, ¿vale? Es francés, pero también el nexo es Australia, ¿no? Vivíamos los dos en Sydney, a 5 minutos uno de cada uno, y nos conocíamos de parte de un grupo de expatriados que vivíamos allí, ¿no? Que habíamos hecho planes juntos y tal. Y nos conocíamos mucho como para que, me acuerdo cuando le dije a mi mujer que estaba planteándome esto con Michael, me dijo, vale, con Michael ni de coña, me dijo tal cual. ¿La idea fue Michael que te propuso esto? Sí, o... Michael, me decías que era un ex socio de una consultora. Sí, Michael era típico perfil corporate total, ¿no? El que es que en diciembre de ese año, del 2021, no, del 2020, diciembre de 2020, él se dejó la empresa con la intención de emprender. Y entonces era uno de los que, pues como éramos amigos y yo estaba ahí un poco ocioso, pues de vez en cuando quedábamos y hacíamos una de estas walk chats paseando por ahí, me contaba sus películas, lo que quería hacer, y entonces cuando me empezó a contar esta de, pues tío, tengo estos modelos de datos, porque él estaba llevando toda la parte de data y AI, y es el típico matemático de esto de, matemático genio, ¿no? Y la parte loca no la digo nunca, pero matemático genio loco, ¿no? Muy... todo de números. Entonces vino con los modelos de datos para encontrar inversiones inmobiliarias chulas por Australia en zonas más allá de donde vivíamos, que donde vivíamos pues como si vivías en Barcelona o en Madrid y ya está todo carísimo, pues cómo puedes empezar a encontrar oportunidades en otras partes, ¿no? Y me vino con estos modelos y claro, yo algo había hecho de inversión, de hecho él se compró su primer inmueble porque yo le dije, oye tío, yo me he comprado uno aquí, joder, pon tu dinero a trabajar, ¿no? Y me dijo, vale, coño, yo creo que hay una oportunidad de ayudar a mucha gente de nuestro entorno, que al final pues tienes buenos trabajos, tienes ahorros, pero no sabes cómo ponerlos a trabajar, ¿no? Y el inmobiliario es algo que todo el mundo conoce, ¿no? O se siente más cómodo. Sí, hay algo tangible detrás, ¿no? Hay algo tangible, ¿no? Y además te puedes apalancar y tiene muchas bondades, ¿no? Y entonces dijo, tío, creo que hay una oportunidad de poder utilizar estos modelos para encontrar oportunidades y la visión de poder hacerlo todo a través de una aplicación móvil para que gestiones tu patrimonio global diversificado desde el móvil, ¿no? Y la visión es muy ambiciosa, es muy esto, luego para hacerla, o sea, del dicho al hecho hay un trecho, o sea, cuesta mucho llevarla a cabo, o sea, es una industria, en la Edad Media me quedaría, en plan, yo me pasaría de años, o sea, está todo muy por hacer, ¿no? Pero sí me convenció y entonces pues tuvimos un tiempo de sentarnos y decir, va, ¿cómo vamos a hacer que esto funcione, no? Mi mujer me decía, Pailo, con Michael ni de coña, porque, claro, típico tío muy queriendo hacerlo todo a su manera, un tío que con 31 años ha sido socio en una consultoría pepino, pues es porque tiene las cosas muy claras cómo lo quiere hacer, claro. Yo también las tengo bastante claras, entonces, ¿cómo conseguimos alinearnos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos muy bien fue separar muy bien qué hace cada uno. Yo me encargo de hacer crecer esta empresa de growth, revenue, y tú te encargas de operaciones y de toda la parte de data, tecnología. Y entonces las separamos bastante bien y entonces siempre había mucho challenge. Él me venía a decir siempre su listado de las cosas que deberíamos hacer en revenue, tío. Si es que el listado, teóricamente, te lo dice ChatGPT, no existía en aquel entonces, pero el tema es conseguir que pasen las cosas, ¿no? Él se encarga de operaciones. Operaciones y tecnología, inicialmente. Luego ahora obviamente tenemos el equipo directivo que se encarga de cada una de las patas y tal, pero inicialmente él pillaba toda esa parte
y yo pillaba la parte de growth y revenue. ¿Ahí con pacto de socios? Sí, pacto de socios. Empezamos, lo trabajamos bastante, ¿sabes? Piensa que él venía de todo proceso formal. Yo hubiera sido más, chocamos la mano y tiramos, pero no, lo hicimos muy bien y tuvimos pues las 50 questions, te iba a responder cómo haríamos esto. O sea, lo trabajamos bastante y creo que vino bien hacer ese trabajo previo de, oye, ¿cómo vamos a hacer que esto funcione y no acabemos a los 3 meses mandándonos cada uno a tomar? Que yo he estado, o sea, 2 o 3 veces que le he dicho, tío, Michael, a tomar por culo, que no quiero trabajar más contigo. O sea, hasta ese punto hemos llegado. ¿Esto ha sido un proyecto que ha arrancado desde los inicios en modo buscar financiación o no? O sea, nosotros estuvimos los primeros 5 meses autofinanciados, pero sí siempre fue la idea de conseguir financiación y entonces conseguimos la ronda pre-seed que nos permitió pues, empezar a escalar un poco más. ¿Y esto lo arrancasteis en Australia? En Australia, sí. Cuéntanos exactamente qué es PropHero para que se entienda bien. PropHero es una plataforma que te permite crear, optimizar y gestionar tu patrimonio inmobiliario. Además, lo hacemos de manera global, ¿no? La idea es, pues el que vive aquí en Barcelona o Madrid normalmente, o en Valencia, ahora ya también está muy caro, pero quieres poder invertir en inmobiliario, lo tienes complicado con los precios de aquí, ¿no? O sea, la rentabilidad te sale muy baja, ¿no? Entonces nosotros, a través de modelos de datos, encontramos zonas donde tiene más sentido invertir para maximizar la rentabilidad en alquiler y la revalorización. Y a partir de ahí pues, encontramos zonas pues, terciarias, o sea, zonas periféricas de ciudades y nos atrevemos a ir a zonas que en base a data pues nos justifican que tenga sentido. Luego obviamente también trabajamos con los partners locales para encontrar esos inmuebles o esas oportunidades más buenas, pero todo empieza desde modelos matemáticos. Eso quiere decir, por ejemplo, que yo me saco todos los datos de un idealista, por ejemplo, y chequeo, por ejemplo, precio de compra contra precio de alquiler medio, por metro cuadrado, por tal, y busco... Al final hay bastantes variables para intentar maximizar esos dos ratios. O sea, es maximizar la rentabilidad de alquiler y la posible realización, pero también minimizar los riesgos. En plan, pues de que estén alquilados. O sea, ¿Y esto arranca en Australia? Arrancamos en Australia. Entonces pasáis unos meses un poco arrancándolo. Claro, arranca en Australia, pero siempre con la visión de que esto se puede hacer. O sea, yo ya llevaba desde el 2019, empecé pues estando en Australia invirtiendo en inmuebles también en España. Yo, la que tenía algo de dinero ahorrado, pues decía, pues tío, me compro un inmueble más que meterlo en fondos o algo, esto que no me creía lo que me retornaban, pues sí, me compro un inmueble y ya está, pues, y voy teniendo renta pasiva, ¿no? Y esto fue siempre la mentalidad que tenía. Y entonces, uno de los inmuebles que me iba a comprar yo, dije, bueno, voy a hacer el MVP, voy a compartírselo con varios amigos míos y a ver si alguien está interesado. Se compartí a 5 amigos y los 5 amigos en una hora me dijeron, oye, yo lo quiero. Y dije, bueno, pues aquí hay una oportunidad también de poder hacerlo de manera global, que es lo que decíamos. Y ahí empezamos pues, la visión esta de también hacer el portfolio global diversificado. Esto va de que yo como usuario de PropHero me compro el 100% de ciertos inmuebles, no me compro un trozo de un inmueble. El inicio siempre ha sido un cliente en un inmueble y luego también hemos ido evolucionando e innovando. Ahora pues también hacemos fraccionar, hacemos distintos tipos de inversiones. Cuando también inviertes en el extranjero en un hotel, pues no te compras igual el hotel entero. Hay quien se lo compra, o sea, tenemos clientes que sí que tienen pues, más poder adquisitivo, sí que lo compran entero, pero normalmente pues ahí sí que te compras una fracción, entonces ha ido innovando, ¿no? Pero entonces yo siempre lo asemejo a los fondos indexados o ETFs, los conocéis, ¿no? O sea, al final, pues un index a capital, por ejemplo. Tú metes el dinero en un sitio y lo que te está haciendo es comprarte distintas participaciones replicando el índice por todas partes del mundo o según el peso de... Pues esto es, la visión de PropHero es lo mismo, pero con inmuebles. Tú al final vas a poder tener inmuebles en España, ahora mismo con el PropHero en Islandia, en Indonesia, en Australia. Bueno, Australia desde fuera no puedes mucho, pero... Y cada vez nos vemos más con la tesitura de clientes nuestros que nos vienen y dicen, claro, el problema mío es que lo tengo todo aquí. Lo que antes veías como una bondad en el inmobiliario que decía, no, yo lo controlo porque lo tengo cerca, pues es que ahora dices, oye, tío, todos los huevos en la misma cesta igual no me interesa ponerlos, ¿no? Y entonces pues empiezas a tener la posibilidad de invertir en el extranjero también. Entonces yo como usuario de PropHero puedo tener una propiedad en Australia, otra en Irlanda, en Indonesia me ha dicho que no. En Indonesia sí, pero en Australia no. En Australia como extranjero son muy proteccionistas, ¿no? Al final todo nació para intentar limitar el mercado chino, que se lo compraba todo, pues le pusieron trabas. Por ejemplo, ¿cómo sucede para comprar en Indonesia? Yo no tengo que ir al notario. O sea, lo notarizamos todos los poderes, hacemos todo el proceso para que tú no tengas que ir ni hacer nada físicamente, o sea, que lo haces todo digital. Vosotros ayudáis con el alquiler, con lo cual yo al final tengo básicamente renta pasiva. ¿Cómo está yendo el proyecto? PropHero, muy bien, estamos contentos. Cuéntanos un poco cifras, ¿cómo está? A ver, nosotros este año, el 2024, cerramos en 15 millones de facturación.
Este año cerraremos en 30 millones de facturación y la idea es llegar a 10% de EBITDA ya este año. Hasta ahora hemos estado también en EBITDA negativo. El año pasado hicimos un 5% de EBITDA negativo. Y o sea, nosotros tenemos fondos que nos han invertido dinero y entonces hemos podido consumir eso para... ¿Cuántas rondas habéis hecho? Nosotros hemos hecho 2 rondas, no, o sea, 3 rondas, Pre-Seed, Seed y Serie A. Y entonces nosotros ahora ya, el objetivo ya es profitability. Depender de vosotros, ¿no? Depender de nosotros, ya no hacer más rondas ¿No tenéis intención de hacer más rondas? A lo mejor... No, podría haber un partner estratégico o algo, pero ronda en sí, tipo Serie B, esto no tiene por qué. O sea, no cerramos ninguna puerta, pero vamos, que va a ser una empresa rentable. Nosotros el business plan que tenemos es estar haciendo 30 millones este año con 10% de vida y 50 el año que viene con 20% de vida. Ostras. ¿Qué está siendo lo más duro de este proyecto? A ver, yo creo que lo más duro siempre es el tema el capital humano, ¿no? La gente que consigues meter en la empresa que de verdad empuje, tira a que las cosas pasen y que estén comprometidos con el proyecto, ¿no? Eso para mí siempre es el mayor challenge. ¿Cuántos sois ahora? Unos 140 en la empresa. ¿Entre Australia y España? Sí, en España somos 120 y el resto está un poco por repartidos. ¿Tú con tu socio estáis los aquí? Mi socio es francés, ahora vive en Francia, pero vive mitad del año, tras personales, mitad del año en Francia y mitad aquí en España. ¿Nos puedes contar alguno de esos retos que contabas que habíais tenido? Le estaba contando antes de que entráramos, pero claro, cuando me dicen el mayor reto al que me he enfrentado en ProPuGiro ha sido lidiar con mi socio. Pero al final venía de ser consultor, todo teórico, pero bueno, es que pasa como, o sea, yo creo que se me ha quedado riéndose, no quiero que eran... Se ríe. Alex se ríe porque es consultor. Sí, pero a ver, que yo también he sido consultor, era el peor consultor que había 2 años, pero entonces yo siempre, la mayoría de discusiones, claro, teóricamente todo funciona en un PowerPoint. Claro, luego hazlo real. Y es que ahora me parece que la voy a tener contigo. Eso siempre, o sea, no tenemos opción tampoco, entonces, sí, para mí ese fue uno de los mayores challenges siempre. Y sigue siendo a día de hoy, y hemos aprendido a lidiar mucho con... Claro, una de las cosas que venía muy bien, con cualquier relación, es la comunicación. Claro, cada lunes nos sentamos uno delante del otro, lo que llamamos las honest chats. Venga, vamos a contarnos, tío, cuéntame tú lo que has pensado de mí este fin de, porque te voy a contar yo, tío, ¿por qué no te mando a tomar ya mañana, que no te quiero ver más, tío? O sea, y esto era cada lunes, entonces nos soltábamos más que a un perro, nos decíamos de todo, y decía, bueno, va, ¿pero seguimos o no seguimos? ¿Él cumplía? Pues claro, él venía de consultoría, de repente le tocaba... Totalmente, o sea, al final cumplíamos los dos y si no, no estaríamos juntos, pero el alineamiento en cómo llegar a hacerlo, pues eso tenía yo constantemente convencer, tío, esto igual teóricamente funciona, pero luego la realidad es que no va a ser así. Y podía estar equivocado yo también, pero también tenía mi forma de verlo, ¿no? ¿Le has visto a él evolucionando? No, una barbaridad. Aparte, él venía de un ambiente... de una consultoría donde, por mucho que apueste, digan sí, people, es una carnicería, o sea, es money driven únicamente y lo de la cultura de empresa no existe ahí. O sea, ahí es puro, sí, te hacen eventos, todo lo que quieras, pero no existe la cultura de empresa ahí. Por lo menos la que yo veía de él, Tampoco quiero meterme aquí todo el rato con... Pero vamos, entonces yo sí que venía de una empresa donde nos lo habíamos pasado de puta madre, nosotros trabajábamos mucho y todo, pero el ambiente era muy bueno, siempre mi antigua empresa también. Y yo valoro mucho que, oye, que hay mucha tensión y que hay presión y que todo, pero overall pues nos lo pasamos bien, ¿no? Y entonces, claro, yo he visto la evolución y él mismo lo dice, joder, ahora le ves que se lo pasa mucho mejor, que ha conseguido... let go un poco, o sea, que no puedes pretender que todo te salga, tienes que convivir en el caos constantemente. Y él en McKinsey pues vivía en la perfección, claro, solo lidia con gente perfecta. Pues es que, tío, el mundo este es imperfecto. ¿De qué te sientes más orgulloso en este proyecto? Yo creo que de haber conseguido lidiar con Michael, si te soy sincero, tío. O sea, me considero ahora un psicólogo de perfiles ahí duros. No, pero sí, yo creo que del equipazo que hemos montado. O sea, el equipo que tenemos, que es una pasada. Ya. Me decías antes que tienes un par de niños, ¿no? ¿Tengo? Un par de niños. Un par de parejas, ¿no? O sea, ¿Cómo ha evolucionado? Tienes cuatro niños. Sí. ¿Cómo ha evolucionado pues, tu manera de emprender conforme has ido teniendo familia? Bueno, lo bueno que tienen los hijos es que te obligan a parar, porque si no, nunca paras.
Y yo valoro mucho siempre estar conectado con mis hijos, ¿no? O sea, yo soy de los que hoy a las 6 de la tarde suelo estar en casa y estoy jugando con ellos porque todavía tienen una edad en la que quieren jugar conmigo. Llegará un momento en el que ya no me quieran ni ver. Pero de momento la aprovecho y tengo la suerte de poder hacerlo. Entonces, me ayuda mucho a relativizar hasta el punto de pensar que está indirectamente relacionado más horas con mejor performance. Yo creo que al final es una cuestión de poner foco, de intentar relativizar lo que importa y poner foco en lo que de verdad debería estar haciendo, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho el poder parar, ¿no? Yo cuando empecé mi primer proyecto era 24/7 y al final te das cuenta que es que incluso la energía que transmites es que es de estar reventado todo el día. Y en cambio, pues ahora que consigo parar más, los fines, claro, trabajo más los fines, pero trabajo en casa, o sea, con mis hijos, llevar a 4 por ahí de lado a lado, y todo papi, cuando no es mami, trabajo, pero no abro el ordenador. Sí, con el móvil puedo estar ahí de vez en cuando, pero es muy intenso y entonces me permite llegar el lunes con por lo menos un poco de ideas más frescas o habiendo desconectado. Y eso me ayuda mucho. ¿Qué te gustaría cambiar ahora mismo? Si piensas en los próximos 6 meses, 12 meses, que ¿hay algo que digas? No, hemos hecho muchos cambios y seguimos haciendo constantemente y surgirán cambios nuevos que tengamos que hacer, pero... ¿En nivel personal, en el equilibrio personal-profesional, algo que digas, me marco? Bueno, poder tener, sí que es verdad que el equilibrio perfecto no existe y pues eso, hay que también buscar también más tiempo para el matrimonio, ¿no? Que digo yo, al final, el que más lo repercute ahora con los hijos de la empresa, pues igual es... Nos hemos quedado sin hablar de... Entonces, bueno, pues esa parte de ahí la tenemos que seguir trabajando, pero yo creo que también son fases y ciclos, entonces, pero sí hay que trabajarla. ¿En este proyecto, en PropHero, algo que hubiese hecho distinto? Que hubiese hecho distinto. Bueno, hice muchas cosas distintas versus mi primer proyecto, por ejemplo, como la del equipo directivo. Yo desde el principio tuve la suerte de poder contratar a gente muy buena. Claro, supongo que ahí también tu socio también empujaría en esa dirección, ¿no? Sí, a ver, los dos apostamos por tener gente buena, pero del equipo directivo al final han venido todos, los he acabado trayendo yo, ¿no? O sea, al final a mí se me va bien encontrar gente, bueno, también me he equivocado muchas veces, pero por lo menos me he atrevido y he confiado mucho siempre en la gente y luego si te equivocas pues cambias, ¿no? Tampoco, o sea, y no quiere decir que la persona sea mala o buena, es que igual el proyecto este no encaja. ¿Y eso has podido hacerlo previo a levantar fondos o ha sido gracias a los fondos que has podido...? Porque claro, en el primer proyecto sin financiación es más puñetero, ¿no? Una vez tuvimos la primera ronda sí que pudimos contratar a las 2 primeras personas en el equipo directivo. Eso muchas veces hablamos que en el mundo una de las diferencias grandes entre pyme y no pyme, que la pyme en general tú no tienes esos fondos en ningún momento, con lo cual vas siempre ahogado, ¿no? Sí. Y ahí siempre ahogado, pues siempre cuesta mucho poder tener suficiente dinero para poder montar ese equipo que te permite crecer. Y el miedo, ¿también, porque... Ahogado, en mi primera empresa también, a mí me costó 5 años empezar a decir, ¿pago a esta persona tanto dinero? Bueno, tanto, esto es relativo, ¿no? Entonces, bueno, y te daba respeto. Pero cambias un poco el chip y dices, joder, es que lo barato sale caro. Eso cuesta aprenderlo. Cuesta mucho, pero es uno de los mayores aprendizajes. Al final, cuando tienes talento bueno, pues se paga. Ahora, no quiere decir que pagues a alguien bien y te vaya a salir bien. Lo mismo, pero entonces pues, tienes que tener la conversación y decir, oye, pues es que igual no encajamos en este proyecto. Y hemos tenido ha salido gente muy buena de PropHero porque no encajaba en el proyecto y profesionalmente son increíbles, pero no encajaban en nuestro proyecto. ¿Cómo haces tú para entrevistar? ¿Qué tipo de cosas has aprendido por el camino? Muchas veces, y depende de qué posiciones, pero vienen muchas veces referidos, o sea, depende de qué niveles, o sea, nosotros incluso a nivel de manager para arriba muchas veces vienen referidos. O sea, vienen referidos del networking, hacemos de nuestro propio network, ¿no? Muchas veces viene. Entonces también cuando creas marca de empresas, al final pues tienes que estar muy expuesto. Yo siempre le digo, yo estoy prostituido en redes, yo tengo que estar constantemente publicando, haciendo cosas porque tengo que dar a conocer mi empresa. Y claro, cuando doy a conocer mi empresa, pues me llega mucha gente, oye, pues qué proyecto tan chulo, y gente bastante buena, pues les conoces, hablas con ellos y acabas viendo si hay encaje o no. ¿El propietario de una pyme es un buen potencial usuario de PropHero? Claro, cualquier persona que tenga ahorros, al final, además tener ahorros en España cuesta mucho también, pero sí, si se tienen ahorros, cualquier persona puede ser. Si tienes que vender un poco el PropHero a una persona que no tiene ahí su dinero metido en la cuenta del banco, ¿qué le dices? Bueno, a ver, es que tener el dinero en la cuenta del banco estás perdiendo dinero, eso para empezar. El problema es que hay poca educación financiera en España. Así como yo en Australia, una de las suertes que he tenido viviendo en Australia es que tú estás tomando cervezas con amigos
y es fácil hablar de dinero y aprendes hablando de dinero. Y aquí está, es un tema tabú aquí en España hablar de dinero. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto te gastas en el coche? Claro, y cuando ves a alguien que le va bien, dices, sí, tío, ¿tú qué haces? ¿Cómo te ganas la vida? Y entonces te cuentan, no, pues es que hago esto y lo otro. Claro, pues mira, bien, no parece tan difícil y te pones a hacer, no sé, o sea, es un mundo mucho más abierto a hablar y así es como aprendes, porque desde luego en la universidad no te enseñan. Pero es que ni nadie en todas estas te enseñan sobre economía de empresas, pero no de economía familiar o personal. Entonces yo creo que esto es uno de los grandes hándicaps que tiene España de que no se habla de dinero y no se aprende. Pero lo que sí que es verdad es que todo el mundo sabe de real estate, o todo el mundo siente que el real estate es algo tangible y dices, oye, pues por lo menos mi dinero sé que lo tengo trabajando ahí, aunque también tiene sus riesgos, como todo. ¿Qué rentabilidad sois capaces de ofrecer a día de hoy Nosotros la rentabilidad del alquiler mínima que intentamos establecer es un 6%, pero también bajamos a veces dependiendo de la zona, pero intentamos que el suelo sea entre 5,5 y 6% neto de rentabilidad del alquiler para que te cubra gastos y así puedas estar pues, oye, pagando la hipoteca, lo que sea, y que vayas poniendo a trabajar tu dinero para preocuparte de las pensiones, de la educación de tus hijos, de lo que sea, porque es otro de los temas tabú que tampoco se toca, pero es que pensiones no sé cuántos nos tocará o cuántos nos tocará. Entonces dices, claro, son cosas que no se pueden hablar o está mal hablarlas, pero oye, es que hay que ser conscientes de la situación que hay. A mí el tema real estate a mí me gusta bastante, así más como hobby. A mí lo de invertir fuera me da un poco de no sé, precaución, ¿no? El decir, joder, que hago con una propiedad en Irlanda, o sea, si mañana estoy con ProGiro por lo que sea, mañana podría no estar con ProGiro, ¿no? Sí, pero ProGiro puede desaparecer, pero tú tienes un partner allí que es el que te lo está gestionando. ProGiro es un marketplace. Vale. Es decir, nosotros siempre trabajamos con partners locales, que son los que te gestionan el inmueble o los que te ayudan a encontrar el inmueble, o reformistas locales, que son los que te van a hacer las operaciones. O sea, sí que es verdad que te pasaría a tocar a gestionarlas a ti con el partner de allí, pero tu propiedad no desaparece, es tuya. ¿Qué mercados? Olvidándonos un segundo de los cuatro, ¿dónde estáis? Bueno, nosotros este año estamos apostando mucho por consolidación y por desarrollar mucho la tecnología y hacer las cosas mejor hechas, porque también cuando creces te equivocas muchas veces. Entonces, hemos puesto mucho foco en hacer las cosas pues, mucho más, pues, operaciones, procesos, automatizaciones, para poder dar un mejor servicio al cliente, ¿no? Entonces, de momento hemos aparcado un poco lo de que más países porque estamos ya... Yo no te voy a engañar, que sigo mirando, es un poco lo que me mantiene ahí despierto siempre, pero sí, yo creo que a cara al año que viene ya tenemos en plan... ¿En España qué dirías? Si quitas Madrid y Barcelona, ¿qué dirías que es lo más...? Bueno, nosotros tenemos 4 zonas, 4 clústeres, ¿no? Que decimos, nosotros hacemos mucho en la zona Valencia, Castellón, Levante y luego Alicante, Murcia y luego también por la zona de Zaragoza, Toledo, Ciudad Real, o sea... Esos son como los 4 clústeres que hacemos, ¿no? Pero seguimos siempre viendo a ver cuál más puede haber. Ok. Bueno, ¿a 5 o 7 años dónde te ves? ¿Con ProGiro dices? Tú. Con o sin ProGiro, ¿no? Igual no depende de mí, ¿no? Del todo. Pero, bueno, a mí me encanta lo que hago, ¿no? Me encanta emprender y creo que después de haberme salido de una antigua empresa y ver que a los 2 meses estaba metido en otro, creo que voy dándome cuenta que igual es mi pericia es que voy a estar haciendo esto mientras tenga energía, ¿no? Entonces a mí me gusta que si es con ProGiro es porque estaré yendo bien el proyecto, porque me quieren ahí todavía y sigo aportando al proyecto y me lo sigo pasando bien. Y si no, pues igual estaré haciendo otra cosa o... Bueno, ¿te gusta el barro, no? A mí me gusta la caña, sí, sí. Me mantengo ahí todavía con energía y con ilusión. No, ahora además, desde que mis hijos ya duermen desde el año pasado, ya he vuelto a recuperar energía. Recuperas como 8 años, ¿verdad? Llevaba 7 años dándome cuenta que no dormía. Y ahora de repente duermo y vuelvo a tener energía. Me suena. Sí, creo que a todos nos suena a los que tenemos hijos. Muy guay.